Alfredo, buenas noches, ¿cómo estás? Nos vamos acercando al día clave del domingo, así que toda la información que anda circulando tiene alto valor, ¿no? Sabés que ahora voy a contar, hoy fue otro día de corrida cambiaria, acelerándose, incluso por primera vez nuevamente el Banco Central vendiendo en el techo de la banda. Como se corrió un poco Bessent, no quería atajarlo un poco más abajo al dólar. Por lo visto cree en el sistema de precios, entonces directamente el dólar se fue al techo de la banda y el que vendió hoy fue el Banco Central, como había ocurrido después de la elección de septiembre. Pero el contexto me parece va a ser clave el domingo a la noche, ¿no? Y te escuchaba vos con los posibles cambios de gabinete. Acá al gobierno obviamente hay un cuestionamiento sobre el régimen cambiario, qué va a hacer con las bandas, si va a haber un tipo de cambio flotante, cómo va a ser después de la elección con ese tema. Pero yo creo que el principal cuestionamiento, además obviamente del resultado electoral, es qué actitud va a tener el gobierno en términos de la gobernabilidad mirada no en la semana próxima, sino mirando desde la semana próxima al 2027, ¿no? Su segundo periodo de mandato, ¿no? Sus próximos 2 años. Y ahí vos contabas que se viene una sacudida en el gabinete. Mirá, son versiones que andan dando vuelta. La verdad que hay información muy reducida. La atesora el propio presidente de la Nación. Ha dicho que tiene que ver con el resultado. Yo tengo una impresión política, un análisis político, que no importa cuál sea el resultado, si saca 30, 35, 40% de los votos, va a tener que hacer una reformulación que demuestre que ha entendido de verdad cuáles fueron los errores que cometió este año y que no había cometido en el 2024. ¿Entendió esos errores? A veces da señales de que va a mejorar la relación con Mauricio Macri, que va a ampliar la base de sustentación de la política y de su gabinete incorporando gente, y a veces da señales que no. Recién hablábamos con Débora, se peleó por un tema en el que Luis Juez tenía razón, que era el tema de la discapacidad. Luis Juez hasta decía que era su amigo porque había sentido una empatía muy grande del presidente. Luis Juez apoyó absolutamente todo. Es más, lo sigue apoyando a Milei y hoy ni siquiera lo llamó en Córdoba para que se sumara a esa manifestación. Digamos, hay cuestiones que tienen más que ver con el carácter y con algunas características personales del presidente Milei. Es interesante lo que contás. Yo no sé si va a recomponer. Acá está en el estudio, vamos a hablar con él en un ratito, Rodrigo de Loredo, que es otro hombre clave ahí en el armado del radicalismo en Córdoba y que también quedó afuera, ¿no? de toda la discusión que va entre lo electoral y el gobierno, ¿no? Porque una cosa es la política de gestión y otra es lo electoral. El gobierno ha privilegiado lo electoral y se le ha roto el esquema de gobernabilidad política. ¿Querés escucharlo hoy al presidente en la TV pública diciendo que va a hacer cambios de gabinete, ¿no? Que lo va a meditar el domingo a la noche y que va a haber cambios en el gabinete? Mirá. Yo tengo un contrato con los argentinos que fue cuando me eligieron en el 2023. Usted recuerda, nadie hizo propuestas, el único que hizo propuestas fui yo. Y le voy a decir algo, es un trabajo que hizo el propio Manuel Adorni, que hizo la bitácora de logros. Nosotros hemos cumplido el 99% de las promesas de campaña. En 20 meses, o sea, eso no lo hizo nadie en Argentina, nadie. Era una rareza que un presidente llegara diciendo no hay plata. Bueno, digo, lo cumplimos, porque en el primer mes alcanzamos el equilibrio fiscal en el Tesoro y en 6 meses arreglamos el descalabro que nos dejaron en el Banco Central. Algo inédito en la historia. Pero al margen de eso, a lo que voy es, yo tengo un contrato con la población, con los argentinos, y lo voy a cumplir. ¿Eso qué quiere decir? Que de cara al segundo tramo de este mandato, voy a reacomodar el gabinete para lograr los objetivos de las reformas de segunda generación. Y eso es lo que voy a hacer. Es decir, el día 26 a la noche, con todos los números, digamos, veré qué tipo de entramado necesito para lograr los objetivos. Y eso es lo que voy a hacer.
Bueno, esta segunda parte es la que vale, ¿no? La primera parte es lo de siempre, Sí. pero la segunda parte es lo que vale. Sí, de acuerdo a los números voy a ver qué tipo de reforma. Bueno, yo no sé qué está pensando, si más de lo mismo, porque si la reforma es sumar a Santiago Caputo al gabinete... Es cambiar la silla de lugar, digamos. Es cambiar la silla del lugar, y ojo que eso puede generar un conflicto, porque una cosa es que vaya en reemplazo del canciller Wertheim, porque quiere blanquear las relaciones paralelas que hay con los Estados Unidos, que Santiago Caputo tiene con algunos empresarios blue, y otra cosa es que vaya al jefe de gabinete, con lo cual implicaría la salida, por ejemplo, de Guillermo Franco. Veremos cuáles son las jugadas y cuáles son las movidas y cuál es el lugar que va a ocupar Santiago Caputo, ¿no? Sí, yo creo que también ahí hay que resolver una interna previa, que me dicen que está tan caliente como estuvo en los últimos meses, que es con la hermana del presidente, ¿no? Así es. Entre Santiago Caputo y la hermana del presidente, donde de alguna manera menosprecian esta presentación que hizo Santiago Caputo con un supuesto asesor de Trump yendo a visitar, ahora le vamos a preguntar a De Loredo, claro, a legisladores, a gobernadores, y venía con la chapa de que era el enviado de Trump y decía que lo quería Caputo dentro del gabinete como jefe de gabinete, ¿no? Bueno, cosa que Loredo, algunos dicen dentro del gobierno que eso fue una autopromoción del propio Caputo. De Loredo estuvo en la reunión con Sí. Pichetto, con Cristian Ritondo, entre otros. Estaba pensando que más que representante de Trump, me parece que es representante de la Fuerza del Cielo. Es un hombre Claro. del cielo, ¿no? Y vos sabés, un datito más, Alfredo. Cuando el presidente dice, bueno, voy a ver el resultado electoral, vos sabés que algunos en el gobierno están viendo, hoy las encuestas no han quedado muy desacreditadas después de la provincia de Buenos Aires, pero si el gobierno puede sacar a nivel nacional, ¿no?, que es lo que le están dando algunas cosas, algunos numeritos que le están acercando, un buen resultado a nivel nacional, siendo la principal fuerza, pues están las 24 jurisdicciones. Y si no hacen una gran elección los gobernadores de Provincias Unidas, que están en problemas, ¿eh? Sí. Los datos que tienen por lo menos en el oficialismo están difícil para los principales gobernadores de Provincias Unidas, ya sea en Santa Fe, en Córdoba, en Chubut. Bueno, en el gobierno se entusiasman con que eso les dé más poder de negociación frente a esos gobernadores, Claro. que un mal resultado a nivel electoral y empoderado los gobernadores, ¿no? Bueno, eso habrá que verlo. La verdad que yo tampoco tengo confianza en las encuestas, por todo lo que ha pasado, y además porque la gente no está en ánimo de andar respondiendo. No es un buen momento para la consulta al ciudadano. Yo creo que puede pasar cualquiera de estas cosas. No es que no me quiera jugar, pero espero una sorpresa que puede ocurrir para cualquier lado. Puede ser que al gobierno esto que pase, que la gente que no votó vea el riesgo de que se empodere nuevamente a Cristina, a Kicillof, a Máximo Kirchner, y diga, bueno, este señor presidente no me gusta, pero voy a votar porque lo otro que viene es peor. Y eso es una decisión muy individual que se toma en los últimos días, no se puede medir como tendencia. Si eso llegara a pasar, al gobierno le puede ir bastante mejor. Ojo que en este escenario que yo te contaba, donde al gobierno le va mejor de lo esperado y arriba de 40 puntos. Y a los gobernadores le va peor de la expectativa que tenían. Ojo que ese escenario, que sería un escenario muy favorable para el gobierno en términos de encarar la segunda parte del mandato. Seguro. Bueno, ahí habla de si Milei va a tener la flexibilidad de cambiar lo que hizo hasta ahora. Es decir, si en esa situación cambia el chip y en vez de ponerse nuevamente soberbio e ir contra todos, empieza a tejer acuerdos de gobernabilidad, que es lo que le están pidiendo para hacer los cambios que son necesarios, no solamente en la política, sino también en la economía. Totalmente de acuerdo. Yo creo que ese es el gran desafío que vamos a ver. Primero, el primer paso es que los resultados electorales realmente le den un respaldo. Veremos si esto ocurre. Yo si es en ese escenario veo arriba del 38%, del 37%, debería sacar el gobierno. Si eso ocurre y los gobernadores hacen mal la elección, producto de la polarización, su voto es diluido en las provincias, bueno, ahí vamos a ver si el presidente realmente cambia ese chip y se transforma en un negociador, en un constructor y en lugar de un destructor. Exactamente, yo te lo planteo porque ese sería el escenario ideal para el oficialismo. Obviamente el escenario que le va mal, los márgenes de maniobra se acotan terriblemente y bueno, ahí habrá que ver cómo se ordena. Pero aún en el escenario donde le va mejor de lo esperado al oficialismo, la pregunta es si Milei
entiende que necesita cambiar, ¿no? Que no puede seguir con más de lo mismo. Tengo mis dudas, quiero ver para creer. Alfredo, gracias como siempre, muy Abrazo amable. grande, Máximo, gracias. Muy buenas noches a todos, bienvenidos a la noche de La Nación Más, bienvenidos a Hora 23. A ver, hoy fue un día que comenzó desde el punto de vista económico como venían empezando todos los días. Quien está a cargo de la política económica en la Argentina, antes de que abra el mercado, 9:30 de la mañana, un tuit. Me refiero al secretario del Tesoro de los Estados Unidos, Scott Bessent, que ya se maneja casi como un ministro de Economía argentino. Sabe exactamente el horario, todo. 9:30 de la mañana, antes que empiece el mercado cambiario a las 10 de la mañana, un tuit. Ahí explica el apoyo decidido y por qué la administración Trump ha decidido ir a fondo en el apoyo al gobierno de Javier Milei y confirma que está en proceso de instrumentación el swap de monedas por 20.000 millones de dólares para la Argentina entre el Tesoro de los Estados Unidos y el Banco Central de la Argentina. Empezó el mercado y nuevamente fue corrida brutal, corrida feroz al dólar de todos los agentes económicos. En la home banking los agentes más pequeños, los pequeños zorristas, en el mercado del dólar grande, los importadores, en el financiero, donde se mueven ahorristas más importantes o inversores, todos corriendo al dólar. Y curiosamente, algunos lo llaman el tío Scott Bessent, ya no es el tío Sam, sino directamente se personaliza en el secretario del Tesoro de Estados Unidos, se corrió del mercado, pues dijo, no, a los argentinos, estoy cansado de comprarle pesos, estoy cansado de venderle dólares, de comprarle pesos. Y el dólar se fue, el mayorista, que es el dólar oficial, a 1.491 pesos, que es el techo de la banda cambiaria actualmente vigente. Y ahí el que puso las ofertas de venta fue el Banco Central de la República Argentina, que está obligado, por el acuerdo con el fondo, a defender esta paridad cambiaria con los dólares que tiene el Banco Central. Eso llevó que todos los dólares fueran para arriba. En la home banking de los bancos, algunos, este fue el promedio, 1.518 pesos marcó el Banco Central de promedio en los bancos. Hubo algunos que los vendieron a 1.520, 1.520 y pico, otros los vendieron un poquito menos en 1.510 pesos para el minorista. Y los dólares financieros, donde supuestamente también intervenía Scott Bessent, el secretario del Tesoro de los Estados Unidos, se dispararon. Es decir, Scott Bessent hoy dijo, no, con el tuit me basta, no voy a estar comprando pesos de los argentinos todo el tiempo, y el dólar MEP se fue, el dólar bolsa, que es dentro del sistema financiero, casi a 1.600 pesos, y el dólar contado con liquidación, que es la compra de dólares para ponerlos en el exterior, donde actúan todos, empresas fundamentalmente, 1.615 pesos, es decir, todos los dólares para arriba. Pero el dato acá fundamental es por qué Scott Bessent, que desde la semana pasada había empezado a comprar pesos a los argentinos a 1.350 pesos, había puesto una trinchera de venta de dólares mucho más bajo, ¿por qué ya hoy directamente lo deja y que sea el Banco Central en el techo de la banda en 1.490 pesos? Obviamente hay todo tipo de especulaciones. Uno es que, que se dio cuenta de que también el sistema de precios vale y que si hay mucha demanda el precio debe subir. Y que faltan nada más que 3 días, y en estos 3 días puede ser el Banco Central el que venda dólares. Hoy vendió 45 millones de dólares, no es algo demasiado importante, y entre otras cosas vendió poco el Banco Central. Recordemos que la última vez que trató de defender el techo de la banda, el Banco Central, un viernes, vendió 678 millones de dólares, casi 700 millones de dólares en un día. Hoy vendió 45 nada más. Obviamente porque detrás del Banco Central argentino sigue la amenaza de que aparezca el Tesoro de los Estados Unidos. De todas maneras, es uno de los interrogantes que hay. ¿Cómo sigue la política cambiaria desde el lunes, según el resultado electoral? ¿Y qué es lo que va a acordar el gobierno con el Tesoro de los Estados Unidos para modificar o no la política cambiaria? Algunos decían, bueno, acá hay un problema principal, que el techo de la banda ha quedado muy bajo, porque se ha ido ajustando al 1% mensual, cuando la inflación promedio desde abril está por arriba del 2% mensual. Y eso lleva a que el techo de la banda en abril, que estaba en 1.400 pesos, ajustado por inflación al día de hoy, el techo de la banda, aquel de 1.400 pesos a valores de hoy, es un techo del dólar de 1.650 pesos.
Y el Banco Central argentino está defendiéndolo en 1.490 pesos. Es decir, se ha quedado atrasado el techo de la banda. Primera discusión. Segunda discusión es que todos están viendo que el Banco Central va a vender en estos 3 días dólares para defender ese techo de la banda, pero es interesante el gráfico de Marul, de Fernando Marul. El Banco Central, ojo que está con 7.000 millones de dólares menos de lo que era la meta con el FMI a diciembre. Es decir, no ha cumplido ninguna de las metas de acumulación de reserva, está con un rojo total, hoy está con menos 10.000 millones de dólares de reservas netas, si se le quita el préstamo del FMI, que es como lo contabiliza el FMI, no contabiliza las reservas netas el propio préstamo del FMI, está en menos 10.000 millones de dólares y en diciembre debía estar en menos 3.400, es decir, hay una diferencia de más de 7.000 millones de dólares que le faltan al Banco Central. Entonces, primer interrogante grande que hay hacia adelante es si el gobierno desde el lunes va a modificar o no el régimen cambiario, y la impresión en el mercado es que lo va a modificar, por eso todos están corriendo a refugiarse al dólar. La segunda cuestión, que me parece muy relevante, es si el gobierno va a hacer un giro en lo político, y eso obviamente va a depender del resultado electoral. Hablamos con Alfredo Leuco, que en el gobierno están medianamente esperanzados porque les han llegado algunos datos que muestran algún piso, algún ordenamiento en el escenario nacional, algún recorte en la provincia de Buenos Aires, es decir, datos que el gobierno interpreta favorable y que pueden dar un resultado mejor a lo que esperaban hace un par de semanas atrás. De todas maneras, lo que están pensando todos es si el gobierno va a tener la capacidad de armar un nuevo esquema político que le permita afrontar cuál va a ser el desafío a partir del lunes. Y el desafío, muy probablemente a partir del lunes, va a ser cómo haces para poner en marcha una economía que está hundida. ¿Cómo haces para revertir estos datos que tal vez debiera preguntarse el gobierno si no han sido parte de lo que lo llevó a este escenario electoral tan pero tan complicado? Miren estos datos. La economía desde febrero dejó de crecer. De hecho, ha caído la economía desde febrero. En el segundo trimestre del año cayó menos 0,1%, es un dato del INDEC, y en el tercer trimestre del año cayó 8%, es el estimado por Fundación Capital. Vamos a ver cuándo salga el dato del INDEC. Es decir, 2 trimestres consecutivos en el cual la economía no crece. Se planchó totalmente la economía. Esto, en la jerga técnica, 2 trimestres consecutivos de caída es una recesión. Leve, sí, pero la economía se frenó. En el tema de la morosidad, fíjense, estos son los últimos datos que salieron del Banco Central. La morosidad del crédito a las familias llegó en agosto a un récord de 6,6%. Se más que duplicó desde el principio de año y es la más alta en las últimas 2 décadas. Estamos con un nivel de morosidad en los créditos personales de las familias que está por encima de los últimos 2 años de Macri, donde se había disparado la morosidad, y por encima de la época de la pandemia. En el caso del crédito personal, la morosidad pasó de 3,3% en diciembre de 2024 a 8,1% en agosto. Último dato, y es de creer que en septiembre y octubre siguió creciendo porque se dispararon todavía más las tasas. Y en el caso de tarjetas de crédito, subió de 1,7 a 6% la morosidad en lo que va del año. Es decir, se más que triplicó la morosidad en las tarjetas de crédito. En ese escenario, el crédito, que hasta el primer trimestre del año venía creciendo a tasas muy elevadas, 6%, 7% mensual en términos reales, por encima de la inflación, eso es más del 100% anual en términos reales, por encima de la inflación, se venía duplicando el crédito. En los últimos meses cayó, es decir, está cayendo el crédito porque obviamente las familias, se dispararon las tasas, las familias no están pudiendo ni siquiera pagar los créditos, no sacan nuevos créditos. Están viendo cómo hacen para refinanciar o repagar los que ya sacaron. Y finalmente, el descubierto en cuenta corriente de las empresas, y este es un problema muy grave que está golpeando fuertemente a toda la cadena de pago y que está generando también problemas en el empleo, está con tasas reales, el descubierto de cuenta corriente de empresas cuando quieren pedirle dinero al banco en el descubierto, arriba del 60-70% real anual, es decir, por arriba de la inflación, 60-70%.
Por eso nadie busca financiarse con el banco y están todos entre liquidando stocks o no pagando. Es decir, dejando a los proveedores en un tendal de impagos, lo cual está generando un drama desde el punto de vista de las empresas pymes. El último dato es el tema del empleo. El empleo asalariado del sector privado registrado en julio, es el último dato del SIPA, el Sistema Integrado Previsional Argentino, está en el mismo nivel que en octubre pasado. Es decir, desde octubre que está planchado el empleo. Venía recuperándose después de la caída muy fuerte que tuvo en el primer semestre del año pasado y en octubre se planchó. Y está 124.000 puestos de trabajo asalariados privados menos que en noviembre de 2023 y a eso hay que sumarle 58.000 despidos en términos netos en el sector público nacional. ¿Qué quiero decir con esto? Hay un problema en la economía real gravísimo que más allá de si el gobierno a partir del lunes va a otro régimen cambiario o no, lo que tiene que plantear de manera urgente, y creo que va a ser el reclamo social, lo que va a estar nuevamente en el primer lugar de la agenda, es cómo se pone en marcha la economía y se evita una disparada de la desocupación o una caída adicional del nivel de actividad que ponga en el primer lugar de la agenda un problema que está, si se quiere, solapado y que en alguna manera puede ser que haya influido en este escenario electoral que hace 4 o 5 meses el gobierno consideraba que iba a ser mucho más fácil del que está enfrentando. Disparador y nos metemos de lleno con el programa. Una de las estrategias del kirchnerismo es subestimar el valor de la elección para que se desaliente a la gente y no vaya a votar. Esta sumisión a Estados Unidos y a Trump, que es otro señor con bastante poco equilibrio, que es una cosa que creo que irrita a los argentinos. Y la imagen que dio la delegación argentina en el encuentro con Trump fue penosa. El apoyo que ha dado el presidente Trump al gobierno de Javier Milei es algo absolutamente inédito. ¿Usted piensa que vamos camino a ser Alemania o Japón? No tengo, con Javier Milei no tengo absolutamente ninguna duda. Voy a reacomodar el gabinete para lograr los objetivos. Y al 26 a la noche, con todos los números, digamos, veré qué tipo de entramado necesito para lograr los objetivos. Y esperamos que el presidente de la República Argentina se deje ayudar a la etapa que viene. Si eso implica cambios de gabinete, lo entenderá él. Bien, ahí está Milei en Córdoba. Ya estamos con Delfina Galarza, con Pablo Fernández Blanco. Se está sumando María Eugenia Talerico, que es candidata a diputada nacional del espacio Potencia en la provincia de Buenos Aires. Luis Tonelli, analista político, y Rodrigo de Loredo, que es diputado nacional de la Unión Cívica Radical, obviamente por Córdoba. Gracias a todos por venir. Bueno, sí. Mucha gente hoy en Córdoba, Delfina, y obviamente vamos a preguntarle a de Loredo, que es el hombre clave en todo esto. Sí, acá vemos al presidente Javier Milei en la recorrida con el candidato libertario. Lo vemos ahí arengando a Gonzalo Roca, que es el que encabeza la lista a diputados que le va a intentar disputarle el poder a el candidato del gobernador Martín Yarlora, que es Juan Schiaretti, y por el otro lado la oferta también está dividida con Natalia de la Sota, ¿no? Acá tenemos un escenario de tercios que seguramente de Loredo nos va a explicar mejor. Acá hubo mucha gente, ¿no? Se veía de Loredo, sí. Verdaderamente se veía mucha gente. ¿Qué es esto en la peatonal? En Nueva Córdoba. Creo que fue en la General Paz, me parece. Sí. Sí, estuvo en el Buen Pastor, que es una plaza típica en Hipólito Yrigoyen. Bueno, ¿qué está pasando ahí en Córdoba? Porque el gobierno va con su candidato propio, ¿no? No hizo acuerdo ni con el radicalismo, ¿no? Sí, me comprenden las generalidades de la ley, pero lo digo porque es lo que pienso. Creo que en el diseño electoral uno de los errores más groseros, si uno fue la nacionalización de la elección de la provincia de Buenos Aires, que hasta el día de hoy está pagando las consecuencias,
que después dirá, porque el destino es tan complejo, no sé si le vino bien o le vino mal una derrota en Buenos Aires, porque activó un operativo voto útil o campaña del miedo bastante eficiente, eso lo dirá el domingo, pero creo que el segundo error en los armados fue Córdoba. Córdoba es un distrito muy refractario a políticas y tenía una predisposición de acompañamiento del oficialismo muy grande. Yo bregaba por un frente coalicional, siempre lo dije, me decían, hablas a las paredes. Bueno, tenían razón, y hablaba a las paredes, el camino del gobierno fue otro. Vos te imaginas, Maxi, que en la última elección a diputados nacionales en Córdoba, con Juntos por el Cambio, sacamos 54 puntos. Hoy hay una elección pareja, cuando existía una oportunidad histórica de ganarle por lejos al peronismo de Córdoba, porque como bien dice Delfina, está dividida la oferta como nunca porque pasó. está Schiaretti por un lado y de la Schiaretti, Sota que es la mejor propuesta que puede dar, tiró toda la carne al asador el peronismo cordobés. Y eso era una oportunidad pero para... aparece Natalia de la Sota, yo la tengo en mis mediciones, porque anda a creer hoy las mediciones, hay un festival de encuestas. Sí. Confío más en números que uno puede tener en su equipo, veo una elección pareja entre la Libertad. Siento, Maxi, que la Libertad ha ordenado un poco, salió por lo menos de restar y de quilombos que venía teniendo, lo veo un poco más ordenado. Las incursiones tratando de dominar lo difícil, te escuchaba, lo difícil del mercado argentino cambiario, ni los fabricantes de dólares te paran las corridas, pero medianamente lo veo ahí ordenado y creo que se encamina a levantar en estos días. Y ahí en Córdoba, a ver, veamos un poquito las imágenes, porque realmente había mucha gente, ¿no? Sí, fue una de las Córdoba es recorridas. muy antikirchnerista, muy antikirchnerista. ¿Sacaron cuánto? ¿70% en el balotaje? En el balotaje Sí, 2023 sí. sacó, Milei creo que Esta sacó era una 70%. elección para ganar el peronismo por 15 puntos, Maxi, así lo decían las encuestas. Exacto. Ah, mirá. Bueno, había... A ver, busquemos otra imagen de amplia ahí, donde se ve que hay una multitud, verdaderamente. Es uno de los actos más multitudinarios Sí, fue que ha una de tenido las recorridas más Milei multitudinarias. últimamente. Igual son buenos, ¿viste? Para hacer tomas medias... Sí, por eso. Y después me da gracia cómo las cuentan, ¿viste? Porque uno a veces siempre la política... pero por dijo eso... 1000 y había 200, ellos dicen 4 millones, dicen. No, por eso, en este caso busquemos alguna toma grande, que justo esta, las otras por ahí hay 50 personas y la toman desde cerca. Pero justo esta, No, le fue bien en Córdoba. Le fue bien en realmente Córdoba. es una cantidad enorme. Sí, ahí se ve mejor. ¿Dónde está parado el PRO? ¿El PRO está yendo con la Libertad Avanza? ¿O parte del PRO está yendo con la Libertad Avanza? Qué pregunta, porque... Sí. No salgo de los quilombos que tenemos los radicales, me lleva a los del PRO que también... No, ¿Me porque esto preguntás también por va a marcar- Córdoba? porque ¿Me esto va a preguntás por marcar también, Córdoba? va a marcar también después cuál va a ser el armado del gobierno para la gobernabilidad, digamos. ¿Me preguntás por Córdoba? Sí, ¿En Córdoba? En Córdoba, estoy hablando de Córdoba, En digamos, Córdoba ¿no? fue absolutamente solo la Libertad Avanza. Va solito mi alma Claro. la Libertad Avanza. Sí. Porque decidió ir con un candidato ignoto. Sí. Que Que es entiendo que es un buen dirigente, una buena persona, pero Sí, bueno, Gonzalo no Roca. es competitivo porque no es conocido. Lo cierto es que es una marca muy nítida. es socio de Paultroni, del jefe de No, de diputados. Bornoroni. De Bornoroni, Sí. perdón. Sí, Sí. socio, bueno, trabajan juntos. Claro, pero y dejó afuera al radicalismo y al PRO. Sí. Mi partido es fuerte en Córdoba porque gobernamos 170 municipios. Sí. Y bueno, hemos tenido resultados en las últimas elecciones muy elevados. 54 puntos sacamos nosotros, se entraron 6 diputados. Bueno, jugaron esa carta en todo el país. Yo no acepté ser candidato de ellos, eso es también dato de la realidad. Son de los pocos casos donde ellos pusieron tantas Vos lo que condiciones. vos lo que ellos planteás que se enojaron. puede ganar Milei, pero podría haber arrasado Milei en Córdoba. Puede ganar Sí, y debería haber arrasado. ese es un poco el planteo. Sí, pero puede ganar. Sí, Y ahora... que son votos muy necesarios los de Córdoba, ¿no es cierto? Porque imagínate para- lo que suman a nivel nacional. Es que es para ¿no? hacer la diferencia que Bueno, de provincia de Córdoba, Buenos Aires, Santa donde se Fe, espera un resultado. provincia Porque de además, Buenos viste, Aires. Luis, yo siento que el domingo va a haber, viste, como esos test psicológicos laborales de que no sé cómo es que se llaman, que te muestran muchas manchas, que cada uno los interpreta como quiera, ¿viste? No, El eso domingo desde ya. va a haber 200 Eso interpretaciones desde de ya. la elección y Eso una de desde ellas ya. va a ser Ahora, cómo el salió gobierno- Córdoba Santa Fe. Sí, el gobierno tomó la decisión de ir por todo, ¿no es cierto? Y por eso presentó solamente la bandera violeta, digamos. Vos dijiste que no, otros dijeron que sí. Después pasó lo que pasó, ¿no? Como diría el expresidente Macri, pasaron cosas. El gobierno tomó la decisión de ir por todo y están yendo por él. Y está yendo por lo mismo, digamos, que obtuvo, ¿no? De esto de ser el opositor de la oposición, ¿eh? Porque Pero- este gobierno gobernó así. La mejor elección del país, anota lo que te digo, la va a hacer en Mendoza. ¿Y cuál fue la Seguro. ecuación en Mendoza?
Todos juntos. Una el coalición radicalismo con la el libertad. gobernador mendocino del radicalismo. Bueno, voy a este punto, ¿no? Porque en el gobierno se entusiasman con esto. Ya no es el escenario que creían hace 3, 4 meses donde pintaban todo de violeta y demás. Pero hoy se entusiasman con efectivamente sacar una diferencia a nivel nacional, es decir, aunque sea, no importa el porcentaje, pero a nivel nacional está en los 24 distritos, Fuerza Patria está solamente en 14, ser la primera fuerza nacional, y que a los gobernadores de Provincias Unidas, Córdoba, Santa Fe, Chubut, y no les vaya tan bien como lo esperado. Digamos, Sí, te escuché, sí. Ese puede ser un escenario, que fortalezca al gobierno en la negociación de lo que Yo se como viene. descriptor no hago un juicio de valor, pero siento que puede ser eso porque es muy difícil en sociedades como las de hoy y en una dinámica política como la de Argentina y ante un peronismo que se ha revitalizado, que no opere el efecto voto útil y polarizador. Entonces las opciones del medio tienen una parada muy compleja. Sí. Cuando uno mira la provincia de Buenos Aires, lo que sucedió es que hoy Milei representa lo que representaba el voto de Juntos por el Cambio, ¿no? Digamos, Milei de alguna manera hoy ocupa lo que era el voto de Juntos por el Cambio y se le fue una parte importante que era el peronismo, digamos, los jóvenes peronistas, jóvenes pobres peronistas, ¿no? Entonces vos ahí tenés un límite que se autopuso el gobierno. ¿Coincidís en esto? Yo siento que hay un voto por la negativa al gobierno y a la figura de Javier Milei nítido, claro y definido. Sí. Y el voto por la positiva tiene un porcentaje de voto blando, que lo acompaña o no, o se quede en la casa, tiene más para trabajar el gobierno. El voto que está en contra ya está claro, definido, es anti-Milei y se vota. Me engancho perfecto con la declaración del presidente hoy y quiero que juegue María Eugenia Talerico, porque la declaración del presidente, fíjense, cuando habla de los enojaditos de Macri, que permitieron que vuelva el kirchnerismo. Queremos Flam, sería, sí. El presidente va al voto útil, que es algo que vos planteaste que está activándose al voto útil. Fíjense. Lo primero es, de esta experiencia los más grandes ya hemos aprendido. Sí. ¿No? Digamos, los enojaditos de Macri permitieron que volviera el kirchnerismo, ¿no? Y decían que eran moderados y que iban a volver mejores. No eran ni moderados y no volvieron mejores, volvieron muchísimo peor. Digo, lo que tienen que entender es que del otro lado están los gremlins. Usted le tira agua y se convierten en monstruos. Los gremlins. Claro, son los gremlins. Sí, Usted le tira agua y se convierten en monstruos. O sea, parece un bichito lindo, divino. Bueno, le tiran agua, ¡paf! O sea, el agua es cuando llegan al poder. Y ahí se muestran lo que son. Entonces, la realidad es que todo lo que pasó después de la elección, digamos, de la provincia de Buenos Aires, dejó en claro eso. O sea, y además, a veces, lo que también hay que entender... Bueno, ahí lo que hay que entender no, lo queda para la próxima. María Eugenia Talerico, a ver, va al voto útil. Dice, Talerico no la quiero en la elección. Bueno, yo lo lamento porque la verdad que... Los enojaditos con Milei Campeón, no te la pueden ir a perdés. votar a Talerico. Dice. No, yo lamenté los enojaditos que obviamente terminaron con el gobierno de Mauricio Macri. Yo era vicepresidente de la UIF y obviamente sabía que Cristina Fernández estaba atrás de la alternativa de Alberto y lo visibilizamos como eso, ¿no? En un momento en el que se elegía al presidente de la Nación. Sí. Yo creo que es una elección distinta, pero de todos modos, como dice Rodrigo, están apelando a la polarización y el resultado de la provincial que la manejaron muy mal porque además tenían un armado de listas que espantaban, ¿no? Y así todo, y obviamente los varones peronistas se movieron y la provincia de Buenos Aires dio el resultado que tenía que dar. Yo creo que la opción de potencia es una opción que más allá, yo no tengo que explicar acá lo antikirchnerista que soy, porque soy antikirchnerista de conducta, hace muchos años que venimos batallando contra el kirchnerismo. Ricardo López Murphy me acompaña en la capital, no tenemos que dar muestras de lo que significa para nosotros el kirchnerismo. Pero para apoyar este modelo de país, potencia exhibe una nitidez para apoyar el rumbo de desarrollo, las ideas de la libertad económica, de respeto a la propiedad privada y de todo lo que tenemos que hacer, porque las listas que le armaron a la Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires son un espectáculo que ya vimos lo que pasa en el Congreso. Y tenemos que ir a dar discusiones muy serias en el Congreso de la Nación. Rodrigo va a dar crédito de lo difícil que es manejar un Congreso
Congreso de la Nación con el peronismo y el kirchnerismo con el cuchillo entre los dientes, y para eso potencia. Nosotros tenemos los equipos para garantizar el rumbo de apoyo. Nunca vamos a votar con el kirchnerismo y siempre vamos a apoyar al gobierno para las reformas que tenemos que hacer en materia tributaria, previsional, la discusión de la coparticipación federal, pero no es menor esto, porque no vamos a ponerle palos en la rueda al gobierno, y el único problema que tienen con nosotros es cuando tratan de nombrar a un juez como Lijo en la Corte Suprema de Justicia de la Nación, o aparecen problemas de corrupción que mantienen vivo y valentonan justamente el kirchnerismo. La corrupción y la ética institucional son nuestros límites de defensa del gobierno. Porque el gobierno está justamente pensando en un cambio de gabinete. Y está acá Rodrigo Loredo, me parece muy interesante, porque fue junto a Pichetto y al diputado Ritondo quienes se encontraron con Santiago Caputo y con este señor, ¿no? Barry Bennett. Ahí vemos la foto, que se presentó, fue así, de Loredo dijo que yo soy el representante de la administración Trump. No recuerdo si soy lo dijo un asesor, así con esa literalidad, sí. Pero bueno, se presenta o se lo presenta como una persona de alta influencia a los oídos de Donald Trump. Bueno, es una duda que uno tiene. La verdad es que el contenido de la charla es casi la misma que uno después en esto a lo que nos venimos acostumbrando, que es un estilo norteamericano bastante informal. La charla fue tan cruda y directa como también es vez en cuando tuitea. Yo no me imaginaba ver un tuit del propio secretario del Tesoro diciendo que se vayan los chinos, y lo escribió formalmente. Bueno, Barry Bennett, de alguna manera, lo que expresó ahí es, en esta reunión que tuvimos, es la voluntad que está súper demostrada de Estados Unidos de sostener y acompañar el gobierno de Milei, pero su preocupación por su sustentabilidad política, en el marco de sus alianzas, en el marco de sus relaciones con los gobernadores. Armar acuerdos con gobernadores, con legisladores. ¿Cuán influyente es? O si están sobregirados, mira, la verdad que no conozco. Sí, la verdad también es que uno ve a Trump y que líneas informales en la gestión Trump han demostrado ser bastante eficientes, digamos, ¿no? Bueno, en el estilo de él. A ver, voy a eso, ¿no? Porque veamos un poquito, Delfina, qué puede haber en el gabinete. Desde la cercanía de Karina Milei, dicen que Bennett es Benny Hill, digamos, que no, que no existe, bueno, que es una autopromoción de Santiago Caputo, y no lo llaman ya el pibe, sino que lo llaman de una manera un poquito más ofensiva respecto a cómo uno llama a los chicos recién surgidos, ¿no? Me estoy refiriendo a Santiago Caputo. Entonces ahí hay evidentemente una interna muy fuerte dentro de el corazón o del triángulo de hierro del corazón del gobierno. Bueno, sí. ¿Qué se está hablando en términos de cambio de gabinete? Bueno, básicamente es eso, ¿no? ¿Quién va a articular la política a partir del 26 de octubre? ¿Qué va a pasar el 27? Hoy Milei habló, veíamos recién la entrevista, y lo que dijo es que se va a evaluar en relación a los resultados. Recién ahí, a ver, básicamente lo que se va a definir son dos líneas. Acá tenemos, bueno, los que se irían. Tanto Huertain en la Cancillería como Cunio Libarona en el Ministerio de Justicia, bueno, ya le habrían dicho a Milei, ya está confirmado que a partir del 27... Huertain está fuera y... Bueno, y Cunio Libarona lo mismo a partir del 27. También, hay que decirlo, ambos dos no tienen buenos vínculos con Santiago Caputo, porque lo traigo a colación porque va a depender si efectivamente Santiago Caputo va a integrar el gabinete, digamos, formalmente o no a partir del 27. Y acá viene lo que es la interna con Guillermo Francos. Pero mira, vemos quiénes son los que pueden arribar, ¿no? Bueno, acá lo vemos a Caputo, que lo que se está disputando en realidad es si él va a entrar a la jefatura de gabinete, si va a desembarcar allí, es lo que está resonando, y acá la disputa con Francos. Por el otro lado lo tenemos a Montenegro, que esto ya se había dicho que para integrar lo que sería la cartera de seguridad, que podría unificarse con justicia. Después tenemos a Iguacel y a Dietrich, que son los nombres que están resonando en pro. A mí lo que me dicen, de todas formas, es que Dietrich no tendría interés en ingresar al gabinete, no así Iguacel, que es una de las figuras fuertes que está resonando.
seguimos adelante. Perdona, Sí. acá lo único nuevo es Dietrich, que hay que ir a preguntarle a Macri, bueno, no va a entrar Dietrich y decir, che, sí, me sumo al gobierno, todo bien. Hay que ir a preguntarle a Macri un acuerdo concreto con Macri. Es que va a haber... A ver. Montenegro hace rato que está ahí en la Libertad Avanza, es lo mismo que poner a alguien que ya está de candidato, que va a todos los actos, hasta se puso el busito violeta, digamos. Es que los nombres de PRO y que obviamente se van a puntear seguramente en la próxima reunión que va a tener Macri y Milei muy probablemente la semana que viene, van a ser, bueno, los dos que veíamos allí y otros más, ¿no? Hay una tremenda desconfianza del macrismo, hay una tremenda desconfianza entre exministros del macrismo con respecto a este gobierno, porque sabe que está plagado de internas y no quieren despilfarrar la legitimidad que tengan en el medio de una interna entre Karina Milei y Santiago Caputo. Claro, la verdad es que no quieren. Bueno, totalmente. Y en en la interna hablé misma, con varios de ellos y están con mucho miedo. Ahora, y en la interna misma hay dos avenidas diferentes de gobernabilidad, porque una es la del PRO, ¿no es cierto?, de incorporar el PRO, que esa es la de Karina y Franco, pero por el otro lado, Santiago Caputo más bien piensa en un armado con los gobernadores. O sea que son dos avenidas muy diferentes para integrar un gabinete que Milei está diciendo que permita la reforma de segunda generación. Entonces, eso casi es un gobierno de coalición impensable. Pero lo interesante es que estamos hablando de que vamos a una elección para conformar el Congreso, ¿no? Como si fuera un gran tema y un gran problema el Congreso. Y fíjense que el problema lo estamos llevando al Poder Ejecutivo. Claro, casi como si fuera un sistema parlamentario. Hay un tema en el Congreso para ver las fuerzas que entran y poder hablar para avanzar en las reformas, y en el Poder Ejecutivo todo un problema de gobierno. Déjame meter, porque ustedes, Rodrigo y Loredo, han visto un poco lo que ha sido la desconexión del gobierno en términos de negociación política y demás. ¿Se habló de que De Loredo podía ingresar al gabinete? ¿Hubo algún tanteo respecto a eso? Hay muchas conversaciones, pero yo me tomo un poco lo que están expresando acá porque es un dato de la realidad, digamos. Hay una interna tan feroz en el gobierno que todos los actores y los otros partidos lo vemos con cautela. No, con cautela. Nadie quiere ingresar a un lugar que no sabe si... Convengamos que ha sido un gobierno que cuando no tenía internas despedía ministros por Twitter. Es decir, es una dinámica... Rodrigo, perdón, pero ¿alguien te ofreció específicamente incorporarte en algún lugar al gobierno? Conversaciones, Pablo, no hay nada oficial. Bueno, con lo cual me estás diciendo que sí. ¿Y extraoficialmente te ofrecieron quizá la cartera interior? ¿De qué se comenzó? Porque tengo yo ya entendido... al gobierno le dije que no integraba la lista de diputados porque... A vos se te vence el mandato. Vale aclarar esto, digamos. El ofrecimiento era a una candidatura en donde vos reelegías la banca. Es decir, yo tengo diferencias con este gobierno, diferencias institucionales, de forma, desde lo económico una perspectiva más productiva, de modalidades culturales. Siempre bregué por una cuestión coalicional que respete identidades. De manera, jugar al solitario a mí no me gusta. Aventuras personales no voy a dar, ya no las di. Entonces, si el gobierno, muchas cosas tienen que pasar, hay que ver el resultado del domingo, tiene que resolver la interna, para un lado o para el otro, tiene que resolver la interna. La integración, si son a títulos personales, lejos estoy de que me interese eso. Si hay un planteo coalicional de algún otro sustento, bueno, recién uno ahí empieza a atender hacia dónde se va. Pero Rodrigo, no me contestaste, ¿te ofrecieron un cargo en la cartera de Interior? No, nadie oficialmente o empoderado para tal. Me parece que es el presidente que va recibiendo una multiplicidad. Él mismo lo dice por la tele. Voy a ver cómo me va el domingo y en función de eso veré la decisión que tomo. Petri se va del Ministerio de Defensa. Petri se va del Ministerio de... Bullrich de Seguridad. Defensa, sí, pero Bullrich ahí seguridad, se supone Guillermo Montenegro. Pero bueno, a ver, el otro tema que está dando vuelta, hoy el gobierno promulga... promulga dos leyes, sí, la de financiamiento universitario y la de emergencia pediátrica. Sigue la misma línea que tuvo con emergencia en discapacidad, ¿no? Sí, una no promulgación. O sea, en realidad promulga la ley, pero como no tiene los recursos, el gobierno dice que no están asignados los recursos, es una ley que está suspendida, está promulgada para cumplir con el Congreso, pero no se aplica. ¿Que hay un decreto al mismo tiempo que plantea eso? No, el mismo decreto te dice sí. El decreto de promulgación. Claro, hoy salió en el boletín
boletín oficial la promulgación de estas leyes. Lo mismo que pasó en discapacidad. La Discapacidad. ley Claro. está promulgada, pero no funciona. ¿Por qué? Porque no hay recursos y dice el gobierno, cuando el Congreso me diga de dónde saco la plata, yo pongo las leyes en marcha. ¿Cómo veis esa actitud? Yo la verdad que no la nos entiendo expresamos mucho, porque hoy que cuando tuvimos- Caballo quería frenar partida, lo ponía, en este caso es Huberman, el secretario de Hacienda, te pisa la partida y no va, digamos. Pero esto de dejar explicitado que no están los fondos y que no se va a aplicar, es como una especie Sin de haber mojada, presupuesto, es Maxi, una ¿no? especie de Entonces, mojada de oreja al Congreso Claro. y también a los que están afectados, a los sectores universitarios, a la gente del Garrahan, a las familias y demás. No se entiende ese tipo de provocaciones, no sé si hay una interpretación. Primero, está bien lo que decís vos, porque no registra antecedentes en la historia. La primera vez pasó con discapacidad y ahora vuelve a pasar reincidentemente con universidades. Que promulga para no incumplir la no promulgación, porque sí hay antecedentes de no promulgaciones que son exigidas judicialmente que deba de promulgar. Entonces es como una chicana procedimental. Promulga y dice que no la pone en vigencia porque no tiene los fondos. Y es un criterio... no nos gusta, no estamos de acuerdo, se involucra en un conflicto de poderes. Hoy se discutía cuál es el paso a seguir del Parlamento. Algunos proponían la censura del jefe de gabinete. A mí me parece una medida sobredimensionada. Censurar, es decir, expulsar al jefe de gabinete, me parece que tampoco contribuye para nada, pero evidentemente pone la discusión en un lugar muy feo. Además es muy incoherente el argumento. Te imaginas que tenés una ley que te exige destinar X cantidad de presupuesto. Esto fija un pésimo antecedente, porque hay muchas asignaciones presupuestarias por ley. Pero aparte estás discutiendo el presupuesto, en una semana estás discutiendo el presupuesto 2026. Eso puede complicar las negociaciones. Promulga y anda a discutir el presupuesto 2026. Y esto todo que es la una ley de consecuencia de leyes. no haber tenido presupuesto, ¿no? Que la ley de ¿Cierto? leyes. Porque Por eso, aparte con unos discutido las cambios partidas. ahora en la comisión de presupuesto, una nueva persona a cargo, no sé cómo va a dialogar. todos con están todos. viendo si sigue el estilo provocador, ese de la pelea inconducente, o si se tienden... O si se cambia. Exactamente, Y pero, si el pero en discurso- beneficio del propio gobierno estoy hablando, Sí, de cómo Muy raro. instrumenta lo que necesita para el año que viene, que es un presupuesto que no ha tenido hasta ahora. María Eugenia, para cerrar, ¿qué estás viendo a partir de la semana que viene? Espero que venga una calma, la verdad y que muchas fuerzas republicanas, por supuesto antimodelo kirchnerista, pero a favor de este rumbo, puedan llevar un poco de orden al Congreso. Me parece que hay muchas cosas importantes que discutir en el Congreso de la Nación y ojalá nos podamos poner a trabajar. Espero ser parte de ese Congreso para ponerme a trabajar y tender los puentes necesarios para que haya diálogo y no tengamos un Congreso que nos avergüence o con personas dando un espectáculo que no nos permiten ni avanzar ni para atrás ni para adelante. Y yo creo que ahí Potencia es una opción que tiene muchas más garantías que las listas que armaron Lule Menem y Sebastián Pareja para la provincia de Buenos Aires. Y esto hay que decirlo porque esas listas no dan garantía y ya hemos visto lo que pasó en el Congreso cuando te saltan de bloque, obviamente no están en capacidad para ir a hacer el trabajo que tenemos que hacer. Luis. Mira, yo soy bastante pesimista con los cambios. ¿Por qué? Porque si no pudo resolver hasta ahora una interna que ha sido brutal, crítica y muy negativa para el gobierno, y el presidente le tuvieron que arrancar, por ejemplo, a Esper, ¿no? Después de haberlo defendido con uñas y dientes, me parece que, viste, a veces esto le estamos dando emoción a una carrera de turismo carretera que si le apagase el volumen nuestro no pasa nada. No tenemos casi tiempo, pero hay un cuestionamiento también a la candidata de Tierra del Fuego, brutal. candidata senadora de Río Negro, de la candidata Muy grave. Una situación a muy senadora de Río Negro, ¿no? Y diputada, además, que le quedan 2 años de mandato. Bueno, Rodrigo la debe conocer. Sí. Bueno, la tenés de compañera, Rodrigo. No, y además preside la Comisión de Energía, ¿no? Sí. También. Pero hay un cuestionamiento porque tiene vínculos. Básicamente los cuestionamientos son 2 y es por un lado su vínculo con Sicarelli, que es primo y supuesto testaferro de Fred Machado, quien aportó en la campaña de José Luis Espert, y además quedó podemos ir en la mira por una causa del 2002 en la que quedó involucrada en Estados Unidos, por la que estuvo detenida, que ella niega que sea por tráfico o tenencia de drogas. Lo que dice es que fue un procedimiento de conspiración, pero hubo una investigación periodística
que mostró un acta en la que, bueno, se habla de tenencia y tráfico de drogas, que es lo que dicen que además ella tiene vetado al día de hoy el ingreso a Estados Unidos por esta cuestión. Bueno, ahí hay de nuevo, una disputa entre el PRO y la Libertad Avanza en Río Negro por este tema muy delicado. Sí, ¿no? Deberían evitar que este tipo de candidaturas, la verdad, bueno, ya está en el Congreso de la Nación, creo que hay una promoción de remoción, pero que no renueven el Senado 6 años, ¿no? Bien, gracias a todos. Vamos a ir a la tanda. Cuando volvamos, ¿qué pasa con el JP Morgan, ¿no? Con el famoso JP que vuelve nuevamente a hacerse cargo de la emisión de deuda o de la reestructuración de parte de los bonos de la deuda argentina. Controlar los costos y la gestión de tu pyme con Simple Tempo. Maneja tu facturación, compras y tesorería de forma ágil y sencilla con el mejor software administrativo contable, Tempo Software. Si tenés una pyme o sos autónomo, ingresás a simpletempo.com y elegís el plan que mejor se adapta a tus necesidades. Simple Tempo, 25 años junto a las pymes argentinas. E-Bike llegó con todo. La concesionaria con mayor innovación tecnológica del país está en La Plata, en Avenida 13, entre 526 y 527, con entrega inmediata en absolutamente todas las unidades. Contactate ya con Bike La Plata. Bike llegó con todo. La concesionaria con mayor innovación tecnológica del país está en La Plata, en Avenida 13 entre 526 y 527, con asesoramiento personalizado y entrega a domicilio. Llama ya. La Nación junto a OSDE presentan Bienestar Fest. Vas a vivir experiencias de nutrición, movimiento, descanso y armonía el 1 y 2 de noviembre en el Hipódromo de Palermo. Conseguí tus entradas en entrada1.com. No te lo pierdas.